Ok, el Departamento de Educación de Puerto Rico en el 1999 tenía cerca de 725.000 estudiantes. 725.000 estudiantes, incluidas los nocturnos, by the way. El presupuesto del Departamento de Educación de entonces no llegaba a los 1.000 millones, no llegaba al billón de dólares. En esa época, Pedro Rosselló dio el famoso aumento de los maestros, aumento de sueldo, y eso elevó, y bajo Sila Calderón se aumentó, y hay que decirlo que bajo Aníbal Acevedo Vilá se logró que Robert Kennedy incluyera a Puerto Rico, Ted Kennedy incluyera a Puerto Rico, lo que sería el momento probablemente más importante en cuanto a fondos, que es la ley No Child Left Behind, que aprobó básicamente dar a Puerto Rico más de 2 billones de dólares de fondos federales y estatales, en total dando un presupuesto en educación de más de 2 billones. Después de eso se asignaron más fondos, básicamente se triplicó el presupuesto a más de 3 billones de dólares en educación, particularmente bajo los fondos ARRA, aquellos fondos de la época de George W. Bush, que se dieron, ¿verdad?, para el incentivo económico por la catástrofe económica que ocurrió en Puerto Rico y en los Estados Unidos, la gran recesión del 2008. Obama incluso aumentó esos fondos y llegaron a tener en Puerto Rico cerca de 4 billones de dólares en el año 2008, 2009 y 2010. Y Luis Fortuño se encargó en el 2012 de hacer una emisión de bonos de 726 millones para arreglar escuelas, 100 escuelas, una básicamente por cada municipio y 2 en algunos municipios afines al PNP. Y así es que llega el Departamento de Educación a tener un presupuesto tan grande, sabiéndose que el problema sería que se iba a disminuir dramáticamente la cantidad de estudiantes, y eso se sabía desde el año 2010 cuando salieron las cifras del censo, donde básicamente ya estaban los atisbos de que Puerto Rico estaba pasando por un decrecimiento brutal de estudiantes, porque no había gente joven y la emigración se estaba disparando. El presupuesto actual del Departamento de Educación es 5.1 billones de dólares, es decir, más de 15 a 20 mil dólares por estudiante. Obviamente parte de esos fondos son para computadoras y equipos que hay que darle a cada estudiante, y por tanto pues no se tiene todos los años. Pero ciertamente el presupuesto de educación es cuando más dinero hemos tenido en la historia. Tenemos 230.000 estudiantes y 5.1 billones. Es decir, tenemos menos de la mitad de los estudiantes, o sea, básicamente una tercera parte de los estudiantes que teníamos en el año 2000, y 3 veces más fondos. O sea, tenemos 3 veces menos gente y 3 veces más dinero, y aún así el sistema educativo ha colapsado al punto de que tiene sus peores puntuaciones en su historia, o por lo menos sin duda de 1992. Les digo esto para que entendamos que el problema nunca ha sido el presupuesto, siempre ha sido un problema de falta de ilusión, un problema de falta de soñar, un problema de falta de querer meterle al sistema educativo, no los fondos, el interés de preparar un país con esperanza para un nuevo propósito, para un nuevo futuro. El problema principal, en mi opinión, de nuestro modelo educativo es que no se adapta a los tiempos actuales, sino que sigue enseñando para la época de los 1950 y 60. Y principalmente que en Puerto Rico dejamos de soñar, en parte por culpa de nosotros los analistas políticos, que todo lo vemos mal, pero también porque es un país que sabe que el gobierno está ahí para ver cómo da el tumbe de turno, y no para poder ilusionarnos con un imaginario que nos lleve a decir, caramba, yo soy parte de un proyecto de país, de un plan de país que nos lleva a un futuro mejor. Yo sé que esto suena bien cursi para alguna gente, pero yo he estado pensando en esto recientemente bastante. O sea, ¿qué persona nos hace soñar o imaginarnos un país próspero, un país que echó para adelante, un país que puede soñar con un futuro más próspero, más sin deseos de irnos de aquí? Para mí, yo siempre he pensado que Puerto Rico es un paraíso, falta que cooperemos. Y honestamente, de nuevo, tenemos en 20 años, gente, los pasados 25 años, tenemos 3 veces menos estudiantes y 3 veces más fondos, y el sistema educativo está en su peor momento.
Esto no lo digo yo, lo dicen los datos. Y lo peor no es esa denuncia. Lo peor es que hemos decidido cerrarnos los ojos. Porque en el sistema educativo nuestro que tenemos, se cursó las pruebas PISA. Las pruebas PISA son las pruebas más prestigiosas a nivel mundial. El mundo entero las coge. 65 países del mundo cursan las pruebas PISA. Son las pruebas de la OSD, o sea, las pruebas de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Global. El mundo entero las cursa. Finlandia, Singapur, China. Puerto Rico las cogió 2 veces. Salimos tan mal que decidimos dejar de cogerla. De los 65 países del mundo que la cogen, que se enfrentan a esa prueba, Puerto Rico salió en la posición 56 y 58. Es decir, hemos decidido cerrarnos los ojos ante la realidad de nuestro desastre educativo. En vez de mirarlo y ver cómo logramos ilusionar al estudiante con hacerle ver que cuando él se enfrenta a las pruebas, cuando está allí en el salón de clases, tiene el nombre de Puerto Rico en el pecho y está enfrentándose, al igual que el equipo de baloncesto, o al igual que el equipo de béisbol en el Clásico Mundial de Béisbol, o al igual que Mónica Puig en las Olimpiadas, o al igual que las chicas de ping-pong, Melanie Díaz, etcétera, las hermanas Díaz. ¿Cómo es que no entendemos como país que lo único que tenemos para ofrecer al mundo es el talento humano, es la capacidad, el ingenio, la industria puertorriqueña? A mí me frustra eso y les traigo, ¿verdad? Porque honestamente creo que le fallamos al estudiante. O sea, la razón de ser del sistema educativo es el estudiante. No es el maestro, no es la comunidad, no es la comunidad escolar, o sea, es el estudiante. Entonces, si tenemos $15,000 por estudiante, de verdad es mejor darle a ese estudiante una escuela que sabemos que va de mal en peor. Que los datos muestran que con 3 veces menos estudiantes y con 3 veces más fondos que hace 25 años, el sistema está peor que nunca. ¿Cuál es la ilusión? ¿Quién te ilusiona? ¿Quién te da deseos de brillar, de echar hacia adelante? ¿Cómo es que logramos inculcarle a ese estudiante que sueñe, que inspire, que esté inspirado a un Puerto Rico mejor? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que yo me hago recientemente y que estoy pensando a ver cómo puedo aportar en esa dirección, porque honestamente me frustra ver que tenemos $5 billones, más estudiantes, o sea, menos estudiantes que nunca, más fondos que nunca, y aún así el sistema va peor que nunca. Es obvio que la desmoralización, la frustración se ha apoderado de nuestro estudiantado, de nuestro sistema escolar. Menos estudiantes, más fondos, y aún así el fracaso es patente. Yo creo que es evidente que el país hay que repensarlo para ver cómo lo ilusionamos, cómo le proyectamos a la gente deseos de soñar, de crecer, de vivir, de representar a Puerto Rico, un orgullo patrio, más allá que un deseo de irnos. Ese es el reto. Vamos a ver cómo logramos hacerlo. Pero evidentemente las sociedades caen cuando las cosas más básicas no se pueden hacer. Y es obvio que el Departamento de Educación no lo está haciendo. Nada, écheme la bendición.